Capítulo 20. La ascensión de Francia. La autocracia de Luis XIV, que reflejaba el ardor creciente del sentimiento nacional francés, es el hecho dominante en la historia de Europa desde que dicho rey asumió el poder en 1661 hasta su muerte en 1715. Lo mismo que la dinastía Tudor proporcionó la paz a Inglaterra después de las perturbaciones de una larga guerra civil y por ello fue bien recibida. El largo reinado de Luis XIV inauguró para Francia un periodo de seguridad de ataques extranjeros y de exención del más peligroso tipo de desórdenes civiles que duró hasta la Revolución de 1789. El poder de la corona ya no tuvo que hacer frente a una nobleza rebelde dirigida por el rey de España, como en los días de la Liga y de la Fronda. La aristocracia de Francia aún conservaba las inmunidades fiscales que la separaban de los routiers y de los campesinos, pero sus dientes habían sido arrancados. Una magnífica corte les atraía y mantenía dentro de su brillante órbita. En el ambiente bizantino de Versalles, los más orgullosos nobles deponían su espíritu y de independencia, perdían el contacto con los asuntos locales y descendían al nivel de las intrigas, minucias y servilidad cortesanas. Luis fue el primer soberano francés que hizo de la monarquía una verdadera profesión. Desde el principio estuvo decidido a que ningún ministro y a que ningún favorito influyese en la suprema dirección de los negocios. La grande, noble y placentera actuación de la realeza era demasiado importante para ser compartida. Era una magistratura divina que había sido confiada por la providencia de Dios a un agente divino, cuyas cualidades, que él personificaba, merecían la más exaltada confianza, según creía. En Luis se combinaban una visión dominadora, un porte majestuoso y una segura gracia con el hábito firme de la sostenida laboriosidad, la segura memoria y la capacidad para aprovechar la inteligencia de los hombres más capaces. Aunque la fuerza de sus pasiones físicas era violenta, trabajaba 6 horas diarias y no permitió nunca que sus aventuras amorosas interviniesen en la gestión de los negocios públicos. Lo primero era el deber, concebido de modo grandioso, como un trabajo que se proponían magnos y espectaculares objetivos que conducían al esplendor de Francia y al renombre de su soberano, ya que ambos eran idénticos. Cuando el Estado está en juego, se trabaja por uno mismo, decía a su hijo, y así, aunque rara vez se contemplaba una sonrisa en la grave faz, marcada con la viruela, bajo la larga peluca, y si Saint-Simon, el testigo hostil de sus últimos años, habla del corazón que jamás amó a nadie ni nadie amó. Todo ello provenía de que era un rey profesional, sin un rayo de humor, ni un asomo de misticismo, tranquilo, lacónico, reservado, sosteniendo sobre sus vigorosas y propias espaldas las cargas principales del Estado. Contrabalanceando este firme sentido del deber público tenía graves defectos de carácter. Los planes mejor elaborados eran a veces rechazados por un acceso de cálida impaciencia y de presuntuoso orgullo. El monarca, que en ciertos momentos parecía un milagro de cálculo frío y previsor, en otros obraba por violentos impulsos de envidia, ambición o desdén. Comentando sus primeras campañas militares para ilustración de su hijo, escribía: mi natural autoridad, mi exaltada juventud y mi violento deseo de aumentar mi reputación me dieron un fuerte sentimiento de impaciencia. Ardía por emular las hazañas de los grandes soldados de su época y, acaso, por llevar a cabo algunas empresas que habían estimado impracticables. El Luxemburgo, Namur, Mons, Gante, Bruselas estaban siempre ante mis ojos. A medida que avanzaba en años, su vehemencia no cedía a gran cosa. Hasta el fin amó la gloria y odió a los protestantes, pasiones que, aunque fuesen muy estimadas de sus compatriotas, fueron ruinosas para su país y costaron muy caras a la humanidad, ya que envolvieron a Francia en 40 años de guerras agotadoras. Las proporciones, el esplendor y el poderío organizado de la monarquía de Luis XIV eran algo nuevo en Europa. El imperio de Carlos V, aunque de gran extensión, era menos sólido, menos eficiente, peor calculado para impresionar al mundo. El nacionalismo, no templado por la asociación con el cosmopolitismo y no estorbado por ligaduras raciales, encontró entonces en Francia su más completa expresión. La monarquía como un arte, su más brillante ejemplar, la administración como una fuerza educativa y controladora, su primera ilustración, en gran escala,
La primera parte de su reinado es una época de grandes burócratas al servicio público, pues para obtener aquellos resultados el rey se vio obligado a depender del trabajo de los ministros que había recibido su educación en un régimen anterior. Tales funcionarios fueron en la diplomacia Hugo de Lyon, 1663-1671, en la industria, en el comercio y en la organización naval Colbert, 1669-1683, en la guerra, Letelier y su hijo Louvois, 1677-1691, y no fueron simples trabajadores competentes y eficientes, sino hombres de iniciativa y de celo mejorador, que dejaron la señal de su inteligencia en los métodos del Estado. El propio Luis, víctima voluntaria de constante adulación, no era buen juzgador de hombres y cuando la primera generación de gigantes se hubo extinguido, los reemplazó por funcionarios de menor talla y de inferior calidad. Constituye la fatalidad de todas las autocracias que, pronto o tarde, por falta del hálito vivificador de la libertad, dejan de buscar los mejores servicios de los hombres mejores y de más elevado espíritu. Entre los estadistas que ilustraron los primeros años de reinado, el más extraordinario por su nivel y sus condiciones fue Colbert, por su vasta y febril energía, su cuidado de todos los detalles, su capacidad de superar todos los obstáculos y de llegar al fondo de las cuestiones, aquel frío, resuelto y abstemio nacionalista valía por todo un gabinete de hombres ordinarios. Nadie, dice M. Jusserand, tuvo antes de Colbert una idea tan clara de la importancia de la marina, del comercio, de las colonias, de una hacienda saneada, del mejoramiento de las comunicaciones mediante caminos, ríos y canales. Ante los ociosos nobles sedientos de placeres de Versalles, proclamaba la doctrina de que la grandeza de un país depende de su riqueza y de que la riqueza depende del trabajo. Es uno de sus títulos principales de gloria que, durante el largo curso de su laboriosa vida, predicase con pertinaz valor la impopular verdad de que la fortaleza nacional debía medirse no por los brillantes uniformes de la guardia, sino por la industria, el comercio y la agricultura, precisamente por los servicios de aquellas clases de la comunidad que comúnmente eran miradas con lástima o desprecio. Desgraciadamente, trabajó imbuido por la falsa teoría, general en su época, de que la riqueza de un país puede obtenerse solo mediante el empobrecimiento de otro. Consideraba el comercio internacional no como un intercambio de mercancías y servicios de los que ambas partes se benefician, sino como una guerra económica en la que un país gana lo que el otro pierde, calculando que 20.000 barcos eran suficientes para transportar todo el comercio de la Europa occidental y que estos barcos pertenecían en proporciones varias a Francia, Inglaterra y Holanda, llegó a la conclusión de que el comercio francés solo podía extenderse reduciendo las marinas de sus dos rivales mercantiles. Es sorprendente que un hombre de tan eminente capacidad pudiese sucumbir ante tan infantil ilusión, creyendo que la riqueza de Europa era limitada o que consistía en el oro. Fue también un desastre que, partiendo de esta errónea filosofía del comercio, Colbert fuese llevado a dar su apoyo a la guerra holandesa, la cual, provocando otras luchas, arruinó el edificio de la prosperidad comercial, que era el principal objetivo de su vida levantar. Luis XIV tiene el mérito de haber conservado hasta el fin de su vida, en 1683, aquel enérgico administrador al que Madame de Sévigné comparaba por su fría claridad de propósito con la estrella del norte. El fervor del nacionalismo de Colbert no puede ser desconocido, habiendo constituido su finalidad hacer a todo el mundo instrumento de la gloria de Francia y de su rey. Los métodos de Colbert para llevar a cabo su política de altos vuelos hicieron gran impresión en los hombres de su época y quedaron arraigados profundamente en la vida de Francia. Tenía la manía del superhombre por la reglamentación. Nada escapaba a su vigilante ojo inspector, ni las artes, ni las letras, ni la industria, ni el comercio. Sus tarifas se elevaron tanto que el comercio vino a padecer por ellas, sus reglamentos eran tan minuciosos que pusieron trabas a la industria, su brazo vigoroso llegaba tan lejos que abarcaba las posesiones más distantes de la corona. En vano el colonizador francés cruzaba el Atlántico para ir al Canadá, o vencía las tempestades camino que bordeaba el cabo de Buena Esperanza, dirigiéndose a las selvas tropicales de Madagascar. No podía escapar de Colbert. Una floresta de regulaciones dictadas en los márgenes del Sena disciplinaba la vida de las colonias reales y repetía en las tierras salvajes la desigualdad de la Francia feudal. Mientras el colono de Nueva Inglaterra respiraba el aire de la libertad, la sociedad de la Francia colonial era encerrada y confinada por el control de una iglesia ultramontana y de una monarquía absoluta.
Colbert comprendió tan poco el valor de la libertad en el desarrollo colonial que incluso en Madagascar los indígenas y los colonizadores a la vez se veían obligados a dirimir sus pleitos según las costumbres de París. A pesar de estos inconvenientes, la colonización recibió de Colbert un gran impulso. Se debe en buena parte a su energía y a su iniciativa que Francia, a principios del siglo XVIII, se encontrase en posesión de colonias en Norteamérica, de pesquerías en Terranova, de plantaciones en las Indias Occidentales y en Madagascar y de factorías en la India. Ello constituyó una noble herencia, mal apreciada e imperfectamente defendida. Si el espíritu de Colbert hubiese continuado animando los arsenales de Francia, la bandera tricolor hubiera seguido ondeando en la ciudadela de Quebec y algún lugar de la India, por lo menos, contaría entre las posesiones de la República Francesa. Los defectos del sistema fiscal francés tenían raíces demasiado hondas para poder ser remediados por aquel competente ministro. Colbert se vio obligado a transigir con las aduanas que separaban las provincias, con la exención de impuestos de la nobleza, así como con la mala e inveterada costumbre de arrendar la recaudación y de vender los cargos, que era el premio del peculado. Así, mientras los ingresos de la corona se aumentaban considerablemente, con la buena administración se recaudaban de la manera más dispendiosa para el Estado y se distribuían de suerte que su carga pesaba especialmente sobre la clase menos apta para soportarla. La historia de los esfuerzos de Colbert para recaudar dinero para las guerras de su amo constituye pues un oscuro capítulo de miseria y opresión, ofreciendo siniestro contraste con el esplendor y la frivolidad de Versalles. Mientras los nobles cazaban, danzaban y jugaban, perros de presa perseguían las miserables criaturas que hacían contrabando con la sal y centenares de infelices recaudadores de contribuciones sufrían la prisión por su fracaso en extraer de unos campesinos empobrecidos la tarifa de la tel que se les había asignado. Colbert era impotente para luchar con la primera fuente de estos males y nada menos que una revolución hizo falta para introducir principios de equidad en las finanzas francesas. La moraleja que se desprende del gobierno de Colbert es que ninguna nación debe ser llevada a caminos que no quiere recorrer. Cuando el francés se contentaba con un modesto bienestar doméstico porque odiaba y temía el mar y no gustaba de arriesgar su fortuna en empresas dudosas en el fin del mundo, Colbert soñó con un gran imperio marítimo y un comercio mundial impulsado por grandes compañías por acciones y se vio condenado a la decepción. Había anhelado un Egipto francés, un canal de Suez, una línea de bases navales en la ruta marítima de la India y del lejano Oriente, anticipándose a la misma política que persiguió luego la Gran Bretaña con éxito, así como colonias populosas y populares. Sus compatriotas no compartían su entusiasmo. Las llamadas a la aventura marítima caían en oídos sordos. Las necesidades de la frontera oriental tan incómoda cerca de París y tan mal protegida, y el atractivo de campañas de verano en el familiar teatro europeo de la guerra, en donde grandes capitanes habían combatido a través de los tiempos y en donde siempre se podía ganar positiva gloria, tales eran las cosas que cautivaban y absorbían la atención de la capital. Otra fase del atrevimiento innovador de Colbert la ilustra su tentativa de sistematizar el derecho francés. El Code Louis, una serie de ordenanzas minuciosamente elaboradas que tratan del procedimiento civil y criminal de comercio y de la marina, así como de la población negra de las colonias, Code Noir, difícilmente puede contarse entre las manifestaciones humanitarias del mundo, ya que mantiene la tortura y excluye a los judíos y a los protestantes de las colonias. Pero la jurisprudencia de aquella época es notable, no sólo porque marca el primer paso hacia la unidad legal de Francia, que más tarde se realizó bajo Napoleón, sino porque estableció las líneas principales de acuerdo con las que todavía los tribunales franceses se rigen en sus procedimientos. Colbert no consiguió codificar el derecho francés. Una espesa selva de costumbres locales siguió cada vez más frondosa hasta la Revolución, pero legó, como parte de su herencia a Francia, la idea de una colección de reglas jurídicas y algunos importantes fragmentos con los que, con el tiempo, pudo construirse un verdadero código. El feroz nacionalismo militar y clerical que dominó a Francia durante el reinado de Luis XIV no dejaba espacio para la libertad personal. Una implacable censura amordazaba la prensa y cerraba el país al peligroso contagio de las publicaciones holandesas e inglesas. Escribir panfletos se hizo peligroso hasta para la vida de los autores. No se permitió que mazarinadas impertinentes ni protestas organizadas salidas del Parlamento de París, como en los días de la Fronda, perturbasen la tranquilidad del gobierno. Las comedias de Molière escapaban a la censura, compensando su gracia la cualidad poco cristiana de su mente.
pero todo lo que representaba una crítica para la monarquía o que resultaba sospechoso para la Iglesia era suprimido rigurosamente. Es denigrante para la gloria de Luis XIV que, a pesar del ilustrado patronaje de los literatos, no hizo nada para relajar los rigores de un sistema que había hecho imposible a Descartes, el mayor pensador de la época, publicar en su país natal cualquiera de los escritos que anunciaban una nueva época de la filosofía europea.